Saludos y bienvenidos a una sesión más del curso WordPress fácil y práctico de enlacima.co. El día de hoy estaremos hablando acerca de lo que es un virtual host y lo estaremos creando. Ya no vamos a trabajar como lo hicimos en la clase anterior, que fue trabajando el localhost de MAM. Hoy vamos a crear un virtual host y en la próxima clase vamos a hacer una instalación de WordPress teniendo en cuenta unos detalles que no hemos visto de instalación en un virtual host. ¿Qué quiero que entiendan con esto de lo que es trabajar en localhost y crear virtual host? Tenemos el sitio de la clase pasada en una carpeta que se llama En la Cima, en la carpeta htdocs. Vamos a repasar eso. Disco local C, carpeta MAM. Dentro de la carpeta MAM hay una carpeta que se llama htdocs. Carpeta htdocs. Aquí está la carpeta htdocs. Y dentro de htdocs tenemos una carpeta que se llama En la Cima. Y ahí está todo el core de la instalación de WordPress. ¿Cómo accedemos a esta carpeta desde el navegador? Pues me ubico en el navegador, digito localhost. Localhost hace referencia a todo lo que hay dentro de la carpeta htdocs / En la Cima. ¿Qué queremos trabajar con un virtual host? Ya no queremos trabajar de esta manera, lo que queremos es digitar un dominio y por medio de ese dominio ir a un sitio, pero no en internet, no en la web, sino de forma local, en nuestra máquina, en nuestro computador, que es el ambiente de desarrollo apropiado. En pocas palabras, vamos a crear un dominio local que se va a llamar wordpressenlacima.com.co. He dejado un manual en PDF en el área de recursos donde ustedes pueden encontrar paso a paso cómo crear este virtual host. Así que no se preocupen porque ese material lo van a tener en el área de recursos para descarga. También les voy a dejar el código de cómo crear el virtual host. Así que, primer paso, vamos a ir a un archivo. Yo voy a utilizar mi editor de texto favorito, al menos hablando de los editores de texto rápidos y ligeros, Visual Studio Code. Vamos a ir a archivo, a abrir carpeta, disco local C, recuerden, disco local C, carpeta MAM, carpeta conf, carpeta Apache. Voy a abrir esa carpeta, voy a seleccionar esa carpeta. Y dentro de esa carpeta hay un archivo que titula o se llama httpd con extensión .conf. Esos archivos con extensión .conf pues hacen referencia a configuración y esta es como una configuración extra que puede tener el servidor web Apache con el que estamos trabajando. Lo voy a abrir. Nos vamos a desplazar hasta la línea 565 aproximadamente en mi caso y hay una línea que está documentada. Cuando tiene este símbolo de número al lado quiere decir que está documentada y no va a tener ningún efecto. En este momento voy a quitarle ese comentario y le estamos diciendo al servidor web Apache que todos los virtual hosts los va a ubicar en esta carpeta, que está dentro de una ubicación que se llama conf extra httpd-vhost.conf. Guardamos, vamos al panel de configuración de MAM, voy a reiniciar los servidores, o sea, apago los servicios de Apache y de mi SQL, los puedo apagar por acá
¿no es cierto? O simplemente apago desde el botón Start Servers. Para iniciar lo puedo hacer tanto del botón como de este menú que en equipos Windows pueden sacar con la tecla Alt. ¿Bien? Server Start. En este momento se va a reiniciar todos los servicios. Vuelvo otra vez al navegador. Y miren lo que va a pasar con la forma de trabajo de localhost. Refresco el navegador y deja de funcionar. Cuando vamos a trabajar con VirtualHost, pues el host local deja de funcionar. Esto es lo que está pasando en este momento. Ya localhost no funciona. ¿Bien? Y vamos a proceder a crear ese VirtualHost. Después de hacer este paso en este archivo, vamos a ubicar este archivo httpd-vhost.conf. Entonces, vamos a abrir la carpeta o un archivo mejor. Vamos a abrir un archivo donde disco local C MAM, ya es la carpeta BIM, carpeta Apache, carpeta conf, carpeta extra, y ahí ubicamos este archivo httpd-vhost.conf. Bien, este es el archivo donde tenemos que insertar el VirtualHost. Ahora, ¿qué vamos a agregar? ¿Qué vamos a insertar de VirtualHost? Pues tengo otro archivo por acá que les va a quedar como material de descarga, donde les dice la mejor manera de crear ese VirtualHost. Ya lo he probado, lo he depurado y tal vez es la mejor manera en la cual ustedes pueden trabajar un VirtualHost en local y es muy sencillo de entender. Vamos a abrir ese archivo. Ese archivo lo tengo acá en documentos, docs en la cima, VirtualHost. ¿Bien? Muy bien. Este código lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá en este archivo httpd-vhost.conf. Lo vamos a pegar ahí al final. Esto que ustedes ven acá son ejemplos que da el mismo MAM de cómo crear un VirtualHost. Bien, bueno, vamos a centrarnos acá en estas líneas. Esta primera línea me dice dónde va a quedar los archivos de mi sitio o la carpeta raíz de mi sitio web, de mi host. Bueno, voy a crear una carpeta en documentos, acá en toda la raíz de documentos. Voy a crear una nueva carpeta y esa nueva carpeta la voy a llamar WordPress en la cima.com.co. Como si fuera un dominio en internet. Y adentro voy a crear otra carpeta que se llama public. No es necesario crear esta estructura public o crear carpetas dentro de la carpeta que designa mi dominio. No es necesario. A mí me gusta hacerlo. Simplemente podríamos decir que esta carpeta WordPress en la cima.com.co va a ser la carpeta raíz de mi sitio, pero en este caso va a ser la carpeta public. O sea, dentro de public voy a guardar todos los archivos que quiera en mi sitio. Bien. Voy a copiar esta ruta. Oh, no se quiere dejar copiar. Bien. Copiar. ¿Y dónde la voy a copiar? Miren acá en el VirtualHost. La voy a copiar directamente donde dice Document Root. Copiar. Muy bien. Ahí es donde va a quedar mi carpeta raíz del sitio, del host. Ahora, el server name o el nombre del servidor. El nombre del servidor va a ser este. WordPress en la cima.com.co. Y lo voy a agregar acá.
El server alias va a ser igual a mi dominio, pero le voy a dejar el www, un servidor de correo electrónico válido, server admin. Voy a poner el correo electrónico de En la Cima, info@enlacima.email. Esta carpeta es importante, o al menos esta directiva es importante porque esta directiva es lo que va a controlar o va a hacer visible las URLs amigables en mi sitio o aplicación. Acá debo hacer referencia a esta dirección, ¿no? O a esta ruta. Muy bien. Ya casi tenemos nuestro virtual host creado. Y acá en la parte final debemos insertar el dominio al cual van a hacer referencia el log error y el custom log, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Copiamos el dominio y reemplazamos hasta el guión. Tanto en el error log o log error como el log custom o custom log. Se mencionan de las dos maneras. Muy bien. Ahí está. Guardamos. Y falta un último paso. Para eso voy a cerrar el editor. Y vamos a abrir el editor de texto. Un editor de texto. Bien. Ese editor de texto pues va a ser, de pronto ahí no lo están viendo en la pantalla, voy a abrir otra vez el Visual Studio Code, pero lo tenemos que abrir de forma especial. ¿Cómo así que de forma especial? Tal vez en la pantalla no alcanzan a verlo, pero lo tenemos que abrir en forma de administrador en equipos Windows. ¿Bien? Y el Mac también, obviamente. Ojo, lo tenemos que abrir como administradores y vamos a ubicar este archivo. Archivo, abrir archivo, donde disco local C, carpeta Windows, carpeta System32, carpeta Drivers, carpeta etc. y vamos a ubicar este archivo que se llama host. Ojo, tenemos que abrirlo como administradores, ¿no? Eso se hace clic derecho en el exe del archivo o programa y le damos ejecutar como administrador. Muy bien, ahí está el host y por acá lo voy a hacer al final, bien, al final de todo. Y vamos a hacer lo siguiente. Recuerden, nuestro host local maneja una IP que es la 127.0.0.1. Le voy a decir que cada vez que en el navegador digite en la cima, WordPress en la cima.com.co, me busque este dominio no en internet, sino que me lo busque acá en local, o sea, en la máquina. Muy bien, guardamos y después de guardar tenemos que apagar los servicios otra vez. Stop. Y debemos volverlos a iniciar. Ahora, si digitamos WordPress en la cima.com.co, nos muestra el archivo
index. Bien, nos muestra el archivo index que hace referencia a la carpeta raíz. Carpeta raíz. Vamos a ubicar la carpeta raíz de nuestro sitio. Recuerden que lo creamos en documentos, archivo WordPress en la cima, WordPress en la cima.com.co, carpeta pública. Esa va a ser la raíz de nuestro sitio. Si les aparece esto, es porque todo está bien. En la próxima clase haremos una instalación del sitio web, de un sitio web de WordPress, totalmente en un dominio y en local.